Este hombre desencadena un caballo salvaje y momentos después recibe el más increíble gracias. En una tarde tranquila, un joven se topa con una escena que cambiaría su vida. Un majestuoso caballo salvaje atrapado y en apuros. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se transformó en una experiencia conmovedora y reveladora. Pero lo que sucedió después de liberar al caballo es lo que realmente te dejará sin palabras. ¿Quieres saber qué ocurrió? Quédate conmigo. En el corazón de la ciudad, entre rascacielos y el constante bullicio, vivía Alejandro Barrios, un hombre emprendedor con una pasión ardiente por innovar. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito y determinación, Alejandro sentía el peso de las expectativas y los desafíos que conlleva ser su propio jefe. Sus días estaban llenos de reuniones, decisiones y a veces dudas que lo mantenían despierto por la noche. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró una carta manuscrita entre las facturas y publicidad. La dirección era de un pequeño pueblo al que no había visitado desde su infancia. Al abrir la carta leyó: «Querido Alejandro, necesitamos tu ayuda en la granja. Es urgente. Tío Raúl». Sin saberlo, este sería el comienzo de un viaje inesperado que no solo cambiaría el destino de la granja, sino también su perspectiva sobre la vida y el éxito. ¿Qué podría estar pasando en la granja?, se preguntó en voz alta, sintiendo una mezcla de preocupación y curiosidad. Alejandro se encontraba en una encrucijada de su vida. A pesar de los logros y reconocimiento que había obtenido con su startup, sentía un vacío interno que no podía explicar. Las noches eran las más difíciles cuando el silencio le daba espacio a sus pensamientos y dudas. ¿Estoy realmente haciendo lo que amo? ¿O simplemente estoy siguiendo el camino que se espera de mí?, se preguntaba mientras miraba el reflejo de las luces de la ciudad en su ventana. La carta de su tío Raúl llegó en el momento perfecto. Aunque inicialmente la vio como una distracción, pronto se dio cuenta de que podría ser la oportunidad que necesitaba para alejarse y encontrar respuestas. Decidió tomarse un tiempo y viajar al campo, a la granja donde había pasado tantos veranos de su infancia. Mientras empacaba, recordó los días de sol, el olor del heno y las risas con sus primos. Quizás este viaje sea justo lo que necesito, pensó. Al cerrar su maleta, su teléfono sonó. «¿Ale? ¿Vas a venir?», preguntó una voz familiar al otro lado. «Sí, tío, estaré allí mañana. Es hora de volver a mis raíces y entender qué es lo que realmente quiero». El aire fresco del campo llenó los pulmones de Alejandro al llegar a la granja. El contraste de la ciudad era abrumador, el canto de los pájaros, el vasto horizonte y la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Mientras caminaba por los terrenos de la granja recordando viejos tiempos, un sonido distante llamó su atención. Era un murmullo suave, casi un lamento. Siguiendo el sonido, Alejandro llegó a un prado apartado donde, para sorpresa, encontró un majestuoso caballo salvaje. Su pelaje oscuro brillaba bajo el sol, pero algo estaba mal. El caballo estaba encadenado a un árbol. Sus ojos reflejaban miedo y desesperación. Alejandro sintió un nudo en el estómago al ver al animal en esta situación y en su mirada vio reflejada su propia sensación de estar atrapado en la vida, encadenado a decisiones y expectativas. Se acercó lentamente, hablándole con suavidad para no asustarlo. «Está bien, amigo, estoy aquí para ayudarte», susurró, extendiendo su mano para que el caballo pudiera olerla. Aunque tenía miedo, algo en su interior le decía que debía ayudar a este ser que, al igual que él, buscaba la libertad. Mientras intentaba soltar las cadenas, las dudas inundaron su mente. ¿Y si se asusta y me ataca? ¿Y si no puedo liberarlo? Pero al mirar nuevamente a los ojos del caballo, Alejandro encontró la determinación para seguir adelante. Con cada eslabón que soltaba, sentía que también liberaba sus propias cadenas internas. Finalmente, con un último tirón, el caballo quedó libre. Se alejó unos pasos, pero luego volvió hacia Alejandro, rozando su mejilla con el hocico en un gesto de agradecimiento. En ese momento Alejandro comprendió que a veces enfrentar nuestros miedos y ayudar a otros puede ser el camino hacia nuestra propia liberación. Aunque el caballo estaba ahora libre de las cadenas visibles, Alejandro notó que aún cojeaba. Al examinar más de cerca, descubrió alambres enredados alrededor de las patas del animal, cortando profundamente su piel. Este sería un desafío mucho mayor. No solo tenía que liberar al caballo de estos alambres, sino que también tenía que ganarse su confianza para que le permitiera hacerlo. Cada intento de acercar a las patas del caballo era recibido con resistencia. El animal, aunque agradecido, estaba claramente asustado y herido. Alejandro se sintió frustrado y desesperado, pero con determinación renovada Alejandro habló suavemente al caballo, prometiéndole que lo liberaría de su dolor, y con cada alambre que retiraba sentía que también estaba desenredando sus propias dudas y miedos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el último alambre fue retirado.
Alejandro, exhausto pero decidido, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo liberar al caballo, sino también enfrentar y superar sus propios demonios internos. Con el último alambre retirado, el caballo se puso de pie, estirando sus patas y sacudiendo su majestuosa melena al viento. Alejandro se quedó allí observando mientras el animal daba sus primeros pasos libres de dolor. Cada paso que el caballo daba era un testimonio de resistencia y esperanza. En el horizonte el sol comenzaba a descender, bañando el campo con una luz dorada que parecía celebrar este momento de triunfo. El caballo, después de unos momentos, se acercó a Alejandro y apoyó su cabeza en su hombro, un gesto silencioso pero poderoso de gratitud y conexión. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro, no solo por la liberación del caballo, sino también por la liberación de sus propias cadenas emocionales. Mientras acariciaba al animal, Alejandro reflexionó sobre su viaje. Al igual que el caballo, había estado atrapado no por sus cadenas físicas, sino por las cadenas invisibles de la duda, el miedo y las expectativas. Pero en ese acto de bondad y empatía, había encontrado la clave para liberarse a sí mismo. El viento sopló suavemente, llevando consigo las últimas sombras del día. Alejandro, con el caballo a su lado, sintió una paz y claridad que no había experimentado en años. En ese momento comprendió que la verdadera liberación no viene de romper cadenas físicas, sino de liberar el espíritu y el corazón de las barreras que nosotros mismos construimos. El silencio del atardecer fue interrumpido solo por el suave resoplar del caballo. Alejandro, aún conmovido por la experiencia, se sentó en el suelo, y el caballo, como si comprendiera el gesto, se acercó y se tumbó a su lado. Ambos, hombre y animal, compartieron un momento de serenidad, conectados por un lazo invisible de gratitud y entendimiento. El hombre acarició suavemente la cabeza del caballo, sintiendo la calidez de su piel y el latido constante de su corazón. «Gracias», susurró, no solo por la confianza que el animal había depositado en él, sino también por la lección invaluable que había aprendido. Reflexionó sobre cómo, a menudo, subestimamos el poder de la gratitud y cómo pequeños actos de bondad pueden transformar vidas. En un intento de liberar al caballo, Alejandro había descubierto la importancia de ser agradecido no solo por las grandes victorias, sino también por los pequeños momentos que dan significado a la vida. Mientras la noche comenzaba a caer, Alejandro miró al cielo estrellado y se prometió a sí mismo llevar siempre en su corazón la lección aprendida de ese día, que la gratitud tiene el poder de iluminar incluso los rincones más oscuros del alma. Con la llegada de la noche, Alejandro encendió una pequeña fogata. El resplandor de las llamas iluminaba su rostro pensativo. Mirando las chispas que ascendían hacia el cielo, comenzó a reflexionar sobre lo que había vivido ese día. Había llegado a la granja buscando respuestas a sus propias inquietudes, pero nunca imaginó que un encuentro con un caballo salvaje le enseñaría tanto sobre sí mismo. En la vida, a menudo somos nosotros mismos quienes nos ponemos barreras, nos encadenamos a expectativas, miedos y dudas, olvidando que tenemos el poder de liberarnos y trazar nuestro propio camino. La experiencia con el caballo le iba mostrando que enfrentar esos miedos y desafíos, aunque doloroso, era el primer paso hacia la verdadera libertad. Alejandro se sintió renovado. Había aprendido que la valentía no radica en no tener miedo, sino en enfrentarlo, y que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la capacidad de romperlas. Con una sensación de paz y determinación, el hombre se recostó mirando las estrellas. Se prometió a sí mismo que a partir de ese momento enfrentaría sus propios miedos y rompería cualquier cadena que lo detuviera en su camino hacia la realización personal. Al amanecer, Alejandro empacó sus cosas y se despidió de la granja. Al regresar a la ciudad, los rascacielos y el bullicio le dieron la bienvenida. Sin embargo, con el recuerdo del caballo en su mente y las lecciones aprendidas en su corazón, enfrentó su vida cotidiana con una energía y perspectiva renovadas. La vida está llena de cadenas invisibles que nos restringen, pero Alejandro aprendió que, con valentía y compasión, podemos liberarnos y descubrir un mundo lleno de posibilidades. La verdadera libertad radica en romper esas cadenas y abrazar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó lo que hizo Alejandro por este caballo salvaje? ¿Qué hubieras hecho tú? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.